Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias por tu presencia, for your presence amongst us, entre nosotros. But even more so, pero más aún, por tu presencia en nosotros, for your presence in us, literalmente. In the person of the Holy Spirit, en la persona del Espíritu Santo. Holy Spirit, Espíritu Santo, te pedimos, we ask you to use your word, que uses tu palabra, to confront us, para confrontarnos, y también para transformarnos, but also to transform us. Toma nuestras vidas, take our lives. We are yours completely. Somos tuyos completamente. Thank you for that conviction. Gracias por esa convicción. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a abrir nuestras Biblias. We are opening our Bibles in John, the Gospel according to John, en la Evangelio según San Juan, the 11th chapter, el capítulo 11, capítulo 11, verse 35, verso 35. Es una verdadera curiosidad bíblica. It is a true biblical curiosity. Porque, I don't know how many of you have realized about it. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta. Pero es uno de los versículos más cortos de la Biblia. It is one of the shortest verses in the Bible. Any one of you noticed that or know that? Probably Angeline knows that. ¿Alguien de ustedes sabía eso? Es decir, que San Juan capítulo 11, versículo 35 es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Por eso es que es una curiosidad bíblica. That's why it is a biblical curiosity. It is, I think that in Spanish is the second shortest verse in the Bible. Creo que en castellano, en español, es el segundo versículo más corto de la Biblia. In English it's a little different, Bob. In English, I don't know, I'm not sure if it is whether we'll have to count the the letters. Deberíamos contar las letras. Perhaps Angeline could help us out with that quietly there, in silence, and sign to me. Give me a sign which one is shorter. Quizás Angeline nos pueda ayudar en eso, que en silencio ahí, calladita donde está, cuente las letras de cada versículo, de estos dos versículos. El otro versículo más corto, the other shortest verse in discussion is in the Old Testament. Está en el Antiguo Testamento, and in the within the Ten Commandments, dentro de los 10 mandamientos, dentro de los 10 mandamientos, nada más y nada menos. Y es no matarás. So, count while I'm speaking, mientras estoy hablando, cuenta las letras de no matarás y de Jesús lloró, y dime en castellano, cuéntala en castellano, en español, y dime cuál es el versículo más corto de los dos, mientras estoy hablando. Hazme una seña, y incluso lo puedes decir en voz alta, siéntete libre de decirlo en voz alta. But in English, and then you're going to count it out in English. Después también vas a contar las letras en inglés y me va a decir cuál de las dos es más corto. So anyways, it is still, regardless, it's still a biblical curiosity. Es todavía una curiosidad bíblica, because it is a very short verse, porque es un versículo muy corto. I should say, though, debería decir, sin embargo,
que that is not for sure, que eso no es seguro, because originally speaking, porque originalmente hablando, the Bible was not distributed in chapters and verses. No fue originalmente distribuida por capítulos y versículos. Así que, this part that is whether the shortest or not, or one of the shortest verses in the Bible, esta parte de que sea uno de los versículos más cortos, el versículo más corto de la Biblia, is not definite, shouldn't be definite, no debería ser definitivo, por lo que acabo de explicar, for the explanation I just provided. Again, the Bible originally, la Biblia originalmente was not distributed, no fue distribuida by chapters and verses. The distribution of the Bible into chapters and verses, la distribución de la Biblia en capítulos y versículos was not of divine inspiration, no es de inspiración divina. I might be wrong, puede que yo esté equivocado, pero according to my investigation, pero de acuerdo a mi investigación, no tiene que ver con inspiración divina, has nothing to do with divine inspiration. It is not such a thing like the Holy Spirit came and inspired the scholars that fragmented the Bible, or distributed rather the Bible into chapters and verses. No es tal cosa como que el Espíritu Santo vino e inspiró a los investigadores bíblicos que distribuyeran la Biblia en capítulos y versículos. However, still it grabs my attention. Me llama la atención que sea un versículo tan corto. ¿Qué encontraste? Pues el versículo más corto de la Biblia que tú acabaste de decir en castellano es no matarás. No matarás en castellano. 9 letras en total. Y el de Jesús lloró, ese tiene 10 letras. ¿Y en inglés? He wept tiene 6 letras. Ajá. Y en el de Éxodo tiene thou shalt not kill, que es mucho más largo. So curiously enough, curiosamente, that's another curiosity, esa es otra curiosidad. En castellano, el más corto es Éxodo, el de no matarás. So in Spanish, the shortest one is the thou shalt not kill. Y entonces en inglés, but in English the shortest one is Jesus wept, es Jesús lloró. So that's the first thing that grabbed my attention. Esa es la primera cosa que me llama la atención de este versículo, about this verse. Para aquellos que no me conocen, for those who don't know me yet, I should advise you, debería decirles que, debería decir que a mí me llama mucho la atención las curiosidades bíblicas. Biblical curiosities grab my attention so much. I have a lengthy list, tengo una lista muy larga de curiosidades bíblicas. Y whenever I find a biblical curiosity, siempre que encuentro una curiosidad bíblica en la Biblia, I experience real joy, experimento gozo verdadero. So that's the first thing that grabbed my attention about John chapter 11 verse 35. Esa es la primera cosa que me llama la atención de Juan capítulo 11 versículo 35. The length, or the shortness rather, el tamaño, lo corto que es este versículo. But to me,
if we were to look at this verse in a logic way, si fuéramos a mirar este versículo de una forma lógica, tendríamos que llegar a la forzosa conclusión de que no tiene sentido. We should come to the forcibly conclusion that it doesn't make any sense actually. So let us go to the context. Vamos a ir al contexto. Este versículo, this verse, John chapter 11, verse 35, Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró, Jesus wept. In what context is placed this verse? ¿En qué contexto está enmarcado este versículo? Well, we all know, or at least those who are, somehow related to this, with the scriptures, aquellos que están algo relacionados con las Sagradas Escrituras, Jesús estaba ante una tumba. He was before a tomb. So, when we look at the context, cuando miramos el contexto, that immediate context, ese contexto inmediato, pues entonces sí tiene sentido que Jesús llorara. It makes sense. It makes perfect sense that Jesus would weep. He was a dear friend, a real close friend. Era un amigo muy querido. Era un amigo muy cercano. More than a very dearly friend, más que un amigo muy querido. More than a very close friend, más que un amigo muy cercano. Lazarus was Bob, his family. Lázaro era su familia. One of the few families Jesus could rely in. Una de las pocas familias en las que Jesús realmente podía confiar. So whenever Jesus needed, and trust me that he did, cada vez que Jesús necesitaba, y créanme que Jesús necesitó, as a human being, 100% human being, como 100% hombre. And that's a great mystery, by the way. Es un gran misterio a propósito. Encarnación. Dios, God, the second person of the head God, la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad, becoming human, convertirse humano. Not 50% human, not 50% humano, and 50% divine, and 50% divino, Dios, God. Why? Because there is not completion there. No hay plenitud ahí. Jesús no solamente era, it is not only that Jesus was 100% man, human, no es solamente que Jesús era 100% humano, 100% hombre. It is that Jesus still today, Bob, aún hoy todavía, Jesús conserva esa humanidad 100% hombre, 100% man. And that's part of his grace. Esa es parte de su gracia towards us, hacia nosotros. Su amor hacia nosotros, his love towards us. Él quiso, he wanted to share humanity with us. Quiso compartir humanity condition, or the condition of humanity with us. La condición de humano
con nosotros forever, for eternity, por siempre, por la eternidad. Now I should open up a bracket, debería abrir un paréntesis. You already know me, ya ustedes me conocen, saben que yo abro muchos paréntesis. You already know that as a preacher, I always open brackets. Siempre hablo como predicador, siempre abro paréntesis, muchos paréntesis. Nos presentamos entonces con una disputa teológica. So now we are presented to, or a theological dispute is presented to us. Entonces, Jesús, 100% hombre, then Jesus, 100% human, man, and thus, y por lo tanto, submitted to time and space, sometido a tiempo y espacio. No es Jesús, dejó de ser Jesús omnipresente. Jesus stopped being omnipresent. No. He doesn't use his omnipresence, which is very different. Él no usa su omnipresencia. Pero él sigue siendo omnipresente, but he is still omnipresent. I purchased 3 cars. Yo he pagado 3 carros. Today I'm driving 1. Hoy estoy manejando uno. No estoy manejando los otros 2. I'm not driving the other 2. However, am I still the owner of those other 2 cars? Same way I am the owner of this one that I'm driving today. Todavía soy dueño, propietario de esos 2 carros, aunque no los estoy manejando hoy. De la misma manera que soy soy propietario del carro que estoy manejando hoy. Sí. ¿Se dan cuenta de la explicación? Are we realizing about the explanation? Does it make sense? It makes perfect sense. Jesus is still omnipresent. Todavía Jesús es omnipresente. And he will be omnipresent. Praise the God, praise the Lord. Y seguirá siendo omnipresente. The only thing is, la única cosa es que él, which is different, lo cual es diferente, he does not use his omnipresence. No usa su omnipresencia. Pero él todavía es omnipresente, but he's still omnipresent. If he were not omnipresent, then he would have been God. Si él no fuera omnipresente, entonces no sería Dios. Y él todavía, and he is still, same way he's 100% human, de la misma manera que él es 100% hombre, sigue siendo 100% Dios. He's still 100% God. See? So, this verse, este versículo, es una curiosidad bíblica. It's a biblical curiosity based upon its length or shortness, basado en su tamaño, el tamaño del versículo, pero también muestra la perfecta 100% humanidad de Jesús. It also shows perfectly the 100% humanity of Jesus. Lloró. And some people argue, and that's another part of this, the facts that brought my attention about this verse. Es otra de las cosas, de los hechos, de los tantos hechos que me llaman la atención con respecto a este versículo. A propósito, by the way, I'm preaching this sermon today. Estoy predicando este sermón hoy. I didn't plan to preach this sermon today. Yo no había planificado predicar este sermón hoy, pero me enteré hace poco de que un muy amado amigo, that a very beloved friend of mine, amigo mío, está pasando por el valle de sombra de muerte. He's going through the valley of shadows and death.
Y estoy predicando este sermón para hacérselo llegar a él. And I'm preaching this sermon to share it with him. La perfecta humanidad de Jesús. The perfect humanity of Jesus. There are some words that in this context, in my friend's context, hay algunas palabras, hay algunas terminologies, that in this context, in my friend's context, en el contexto de este amigo mío, que está pasando por el valle de sombra de muerte, that is going through the valley of shadows and death, que pensamos en esas terminologías, that we think of those terminologies, and we try to behave accordingly those terminologies, y tratamos de comportarnos de una forma en concordancia con esas terminologías. Por ejemplo, simpatía, empatía, compasión. Al menos, at least, sympathy, empathy, and compassion. The last two, las últimas dos, son sinónimos, son la misma. It's the same terminology, es la misma terminología. The only thing is that empathy comes from the Greek and compassion comes from the Latin. But they mean the same. They have the same meaning. Significa lo mismo. They are the same thing. Now, sympathy, ahora, simpatía no es lo mismo. It's not the same as empathy and compassion. Sympathy means that I like you. Simpatía quiere decir que tú me caes bien, tú me gustas. But we are not necessarily in the same context. We don't necessarily have gone through similar situations. Eso no quiere decir que estamos en el mismo contexto. Eso no quiere decir que hayamos pasado por situaciones similares. Empatía y compasión, empathy and compassion, however, sin embargo, significa que yo puedo experimentar lo más cercano posible a lo que tú estás experimentando ahora porque yo he pasado por eso. It means that I can feel about the same. I'm experiencing about the same, or I'm feeling about the same feelings that you are having right now, that you're going through right now, because I've been in a similar situation as you. Yo sé. When I show care and love for someone that is going through the valley of shadows and death, cuando yo le muestro amor y cuidado por alguien que está pasando por el valle de sombra de muerte, y ese alguien, and that someone, that friend or that person is experiencing the departure, listen what I'm saying. I'm not saying lost. Miren cómo la palabra que estoy usando. Estoy hablando de partida. Yo no estoy diciendo pérdida. Someone that had to see a brother or a sister depart. Ha tenido que ver a un hermano o una hermana partir. I don't know exactly 100% what you are, what your pain 100% is, but at least I can have an idea. No sé 100% el dolor que estás experimentando en este momento, pero por lo menos puedo tener una idea. You know why? ¿Sabes por qué? Because I've been there. Porque yo he tenido esa experiencia. Yo sé, I know.
Pero ¿sabes quién sí realmente sabe? Do you know who does really knows what I are going through? ¿Qué es lo que tú estás pasando? ¿Qué es lo que yo estoy pasando? ¿Qué es lo que estamos pasando nosotros? Es Jesús. Dice la palabra del Señor. Bob, you're going to forgive me because I don't remember that verse in English. Bob me tiene que perdonar porque no me sé ese versículo en inglés, pero dice en Hebreos, en Hebrews, dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. We have a high priest that has compassion on us. Recuerda, compasión, empatía son lo mismo, are the same. Simpatía, sympathy is not the same. Sympathy is, okay, so you're going through this. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I hope that you'll feel better. Estás pasando por esto. Esto es simpatía. Simpatía esto. Ay, estás pasando por esto. Ay, lo lamento mucho. Espero que te sientas mejor. And even, y además, incluso llegar a ayudar a esa persona, to help that person. But you don't know, you have no idea what person is going through. No tienes idea de que esa persona, por lo que esa persona está pasando, porque tú nunca has pasado por eso. You've never been there. Empatía and compassion empatía y compasión es sentir lo mismo o más o menos lo mismo. Es experiencing the same as that person. Why? Because you've gone through that too. Porque tú has pasado por eso también. Pero dice la palabra del Señor, but the word of God says, we have such a high priest. Tenemos tan maravilloso sumo sacerdote that he was tempted in everything. Fue tentado en todo, but without sin, pero sin pecado. Entonces, el versículo 35, our verse today, the verse 35, prueba, es una evidencia de la humanidad de Jesús, of Jesus' humanity. He's a man. He's a human. In flesh and bone. Es carne de nuestra carne. He's flesh of our flesh. However, sin embargo, it doesn't make much sense, no tiene mucho sentido, based upon the outcome of the story, basado en los resultados de la historia. And part of my job, Bob, in the, as a court interpreter, parte de mi trabajo como intérprete de la corte, Bob, es que yo tengo que estar atento. I have to be aware, I have to be attentive, tengo que estar atento a cuál es la orden del juez and to what the judge's order is going to be. Sometimes the case is closed, a veces el caso está cerrado, for whatever reason, por la razón que sea. Y muchas veces, many other times, the judge said, you know what, this case is a little more complicated. I'm going to ask you to come back in 2 weeks. And you're going to come back to me in 2 weeks to do this. Este caso es un poco más complicado y te voy a ordenar que regreses dentro de 2 semanas, más o menos. Y también dentro de esas 2 semanas vas a venir para hacer esto, lo que sea que el juez diga, whatever the judge asks. It doesn't make any sense that Jesus wept since
he was going to, and he knew that he was going to resurrect his friend. Si él iba a resucitar y sabía que iba a resucitar a su amigo. ¿Qué sentido tiene? What sense does it make to weep for a dead person that I know for sure, que yo sé con toda certeza qué sentido tiene llorar por un muerto que yo tengo la certeza de que 2 minutos después, 2 minutes later, 1 minute later, un minuto después va a volver a la vida, y va a volver a la vida porque yo mismo lo voy a disponer. And he's coming to life because I'm going to make it happen. I cannot make it happen, of course. Yo no puedo resucitar a nadie. Yo no puedo hacer que suceda eso. Pero Jesús sí, but Jesus did. ¿Tiene sentido? Does it make sense my reasoning? ¿Tiene sentido mi razonamiento? So, what grabs my attention is not only that Jesus wept. Lo que me llama la atención no es solamente que Jesús lloró. And by the way, there are some people out there that say, well, I don't think that they do it as a criticism. A propósito, hay gente por ahí que dicen o alegan, y yo no creo que lo hagan como algo por criticar. Es solamente una observación. It is only an observation. But they say, pero ellos dicen que la Biblia dice explícita y claramente, that the Bible says explicitly and clearly that Jesus wept, que Jesús lloró. But it doesn't say that Jesus smiled or laughed. Pero no dice que Jesús sonrió o rió. No lo dice. Or at least not explicitly. Al menos no explícitamente. Sin embargo, however, I can share with you a couple of verses. Puedo compartir con ustedes un par de versículos o un par de textos que indican, no dicen claramente, they don't say clearly that Jesus smiled, de que Jesús sonrió, o de que Jesús se rió, o that Jesus laughed, pero implícitamente podemos entender que Jesús sonrió e incluso rió, that Jesus smiled and even he laughed. Mateo capítulo 11, Matthew chapter 11, verse 25 and 30. 25 through 30. Matthew 11, verse 25 through 30. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Matthew chapter 11, verse 25 through 30. Jesus expresses joy. ¿Qué pasa cuando tú estás gozoso? What does it happen what happens when you are experiencing joy? ¿Qué pasa cuando tú estás experimentando o cuando tú experimentas gozo? I think that the most recent event, yo creo que el evento más reciente was when I saw Bob coming towards the sanctuary. Cuando vi a Bob caminando hacia el santuario, dirigiéndose hacia el santuario. Gozo. What facial expression do you display? ¿Qué expresión facial tú muestras cuando tienes gozo? Doesn't it smile? Even laughter? ¿No es sonrisa? Incluso risa, incluso carcajada? ¿Sí? Yes, of course. Does it make sense? Yes. Mateo capítulo 11, versículo 25. Matthew chapter 11, verse 25. Dice la palabra del Señor. Dice, versículo 25. Te alabo, Padre. I praise you, Father. Lord of heaven and earth. Because you hid these things, porque escondiste estas cosas de los labios de los entendidos
you hid these things from the lips of the, well, no sé cómo se traduce, I don't know how to translate that, of those that understand the scriptures, vamos a poner de esa manera, and you revealed it to the children, y la revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños en la Biblia? Literalmente los niños, literally the children, we are. Yeah, those two, eso también, but also you are God's child. Tú eres un niño, un hijo de Dios. Y versículo, en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 24, Luke chapter 10, verse 17 through 24, Luke chapter 10, verse 17 through verse 24, it says, Ok, es que estoy en el capítulo 11, perdón. I'm in chapter 11 actually. Okay, yes. Versículo 21, actually verse 21. Luke chapter 10, verse 21. Lucas capítulo 11, versículo 21. Dice, en esa misma hora, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. At that same time, Jesus rejoiced in the Spirit. I don't know what about you, yo no sé ustedes, pero cuando yo experimento el gozo de la salvación, cada vez que yo experimento gozo, mejor dicho, whenever I experience joy, I oftenly smile and even laugh. Muy frecuentemente yo me sonrío o incluso me río. Puedo llorar también, I could cry too, of joy, out of joy, de gozo también. Pero muy generalmente reímos, sonreímos o nos reímos. So the next 2 minutes, Jesus was going to resurrect Lazarus. Si Jesús 2 minutos después iba a resucitar a Lázaro o resucitó a Lázaro, why was he crying? ¿Por qué estaba llorando entonces Jesús? Jesús estaba llorando, yo creo, I think that he was crying because of the condition of sin of humankind. Yo creo que estaba llorando por la condición de pecado de la raza humana. And more specifically, y más específicamente, yo creo que estaba llorando más específicamente. I believe that he wept more specifically because of the spiritual condition of that multitude that was surrounding him, por la condición espiritual de la multitud que lo estaba rodeando. Dentro de esa misma multitud, within that same multitude, iban a venir los mismos que iban a atentar contra su vida, the ones that were going to attempt against his life. But I believe that what probably crushed Jesus' heart the most, yo creo que lo que más oprimió el corazón de Jesús era que lo iban a hacer, they were going to do it. Shortly after, not long after, no mucho después, lo iban a hacer. As a matter of fact, they've been planning on doing it. De hecho, ya lo habían planeado hacer. As a matter of fact, how do I know
How do we know that they were planning on doing it? ¿Cómo sabemos que estaban planificando hacerlo? Because as a matter of fact, porque de hecho, they've already tried. At that point, they've already tried to take Jesus' life. They quitarle la vida a Jesús. But worst of all, pero lo peor de todo, I think, I might be wrong, creo yo, puede que esté equivocado, es porque lo que ellos estaban planificando hacer, what they were planning on doing, and that they've tried to do, lo que estaban planificando hacer, lo que habían de hecho tratado de hacer ya, and that what they will achieve doing it, lo que ellos iban a lograr hacer, ellos ni siquiera se daban cuenta, no sabían lo que estaban haciendo. They didn't even know about what they were planning, what they were going to do. As a matter of fact, de hecho, one of Jesus' statements on the cross, de hecho, una de las declaraciones de Jesús en la cruz was, Father, forgive them because they know not what they're doing. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. ¿Qué queremos nosotros en nuestras vidas o con nuestras vidas? What do we want with our lives? Que inspire en Jesús, that inspire in Jesus. Joy or wept, gozo o llanto. What do we want to? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Yo sé lo que el Espíritu Santo quiere. I do know what the Holy Spirit wants. Yo lo sé. Perfectamente lo sé. I perfectly know it. 150% I know. I do. 150% lo sé. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos motivo de gozo para Jesús. The Holy Spirit wants for us to be reasons for Jesus' joy. Será, mi hermano, mi hermana, que tú vas a corresponder con esa voluntad del Espíritu Santo. Will you, my brother, correspond with the Holy Spirit will, that you will bring joy to Jesus, de que tú le traigas gozo a Jesús. Un abrazo, bendiciones, Maranata, Shabbat Shalom, gracia, misericordia y paz.